Al momento de desarrollar videojuegos, un factor importante es el apartado técnico en el que daremos forma a los objetos, personajes, animaciones y ambientación. Todo esto sumado al sonido van formando el mundo virtual que exploramos. Sean bienvenidos a esta sección del canal donde repasaremos distintos motores gráficos utilizados en videojuegos. HPL Engine es un motor de videojuegos 3D creado por Frictional Games. Sus iniciales provienen del autor de terror Howard Philip Lovecraft, cuyas obras son una gran inspiración para el equipo de desarrollo. Desde 1994 se estaba planeando la creación del motor gráfico y no fue hasta diciembre de 2004 que inició su desarrollo como una tesis de trabajo para el videojuego de plataformas en 2D llamado Energetic, el cual fue lanzado en el año 2005. La funcionalidad para los juegos 3D se añadió más tarde y se demostró en la demo técnica original de Penumbra Tech en el año 2006. La primera incursión en el terror 3D en primera persona fue en Unbird, pero fue la primera vez en que se utilizó el motor HPL. Los videos que están viendo son de un proyecto estudiantil que luego se conoce como The Hatch y más tarde se convirtió en la demo de Penumbra Tech. A modo de historia, el 6 de diciembre de 2005 se realiza la primera prueba del juego. Se había estado trabajando en el motor desde cero desde finales de julio, por lo que se tardaron unos 5 meses en poder tener esta primera prueba. El 7 de febrero de 2006 se hace una segunda prueba que incluye nuevas mejoras, entre ellas el motor es más refinado, principalmente con la interacción y velocidad. El 23 de marzo de 2006 se realiza una prueba de inteligencia artificial. La prueba de la IA cuenta con todos los sistemas básicos de búsqueda de caminos y audición. Es genial ver cómo funciona la IA con la física y abre la puerta mientras intenta cerrarla. Curiosamente, esta criatura tiene la búsqueda de caminos más compleja que hemos usado hasta ahora, ya que tenía dos formas separadas de moverse. El 4 de abril de 2006 se realiza la última prueba. Casi todas las características necesarias para potenciar la jugabilidad en la demostración tecnológica ya estaban finalizadas y listas para estrenarse. Penumbra Tech Demo del año 2006 utiliza el motor 3D de desarrollo interno que presenta las últimas tecnologías de gráficos y físicas. Gracias a estas tecnologías, Penumbra es capaz de sumergir a los jugadores en su mundo de horror, a diferencia de todo lo visto antes dentro del género. Las sombras dinámicas, el mapeo normal y los efectos especulares crean un entorno visual dinámico oscuro, creando un mundo de cambio constante. El desenfoque de movimiento, los filtros de ruido y la exploración se utilizan para crear un mundo donde la cordura no tiene lugar. El motor de física que usa Newton Game Dynamics
permite al jugador interactuar con el objeto de nuevas formas en las que los cajones de las puertas deben abrirse y las puertas deben cerrarse para mantener alejado al mal. Cada objeto crea sonidos únicos basados en la superficie y la fuerza. Nunca puedes predecir cómo se comportará o sonará nada en este mundo. En Penumbra, el jugador se encuentra en una base subterránea en Groenlandia, buscando a su padre perdido. Es un juego de terror y aventuras, libre de elementos clásicos de disparo en primera persona, con énfasis en la resolución de rompecabezas y la exploración. Siempre alerta, nunca sabrás qué esperar, sin armas, ¿cómo te proteges? ¿Están dispuestos a superar la demo? Los desarrolladores admitieron hacer modificaciones significativas del motor original para dar cabida a los gráficos en 3D de este juego. El HPL Engine está construido a partir de un motor creado al hacer una tesis de trabajo que se tradujo en el juego de plataformas Energetic. Antes de pasar a la tercera dimensión, se hizo algo de limpieza del motor y se comenzó a añadir una base para el 3D renderizado. No diríamos que el motor 2D original fue reemplazado para añadir el 3D, sino que se agregó una capa 3D para todas las cosas 2D que todavía estaban allí. Aún es posible hacer un juego de 2D usando nuestro motor. De esta manera se volvió compatible con las bibliotecas OpenGL y OpenAL y Newton Games Dynamic. Otra característica innovadora del motor era su capacidad de tener sombras tanto estáticas como dinámicas, permitiendo que las personas con tarjetas de video menos potentes puedan experimentar algunos efectos de sombra sin la necesidad de tener que hacerlas de forma dinámica, y a esto le sumamos la capacidad para la interacción avanzada de objetos mediante el uso del código de físicas de Newton. Entre sus características encontraremos que está escrito en C++, utiliza OpenGL para renderizado y visualización de gráficos, OpenAL para reproducción de audio y Newton Game Dynamics para simulación e interacciones realistas de la física. HPL1 se utilizó en los juegos Penumbra Overture, Penumbra Black Plague y Penumbra Requiem. En 2010, Penumbra Overture se incluyó en el Humble Indie Bundle, una iniciativa para vender juegos combinados y recaudar fondos para obras de caridad. Una vez que alcanzó el $1.000.000, el código fuente de Overture, así como algunas herramientas de modificación, se lanzaron bajo la licencia pública general de GNU. Esta versión incluye el motor del juego y las herramientas de desarrollo. Y para mis queridos suscriptores, dejaré el link directo a la página donde pueden descargar dicho motor y usar toda la información necesaria para experimentar con él. Me despido, pero sigan el canal porque estaré hablando del HPL Engine 2. Mi nombre es Guillermo y nos vemos en el próximo video. ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Bug! ¡Bug! ¡Bug!